Si quiere aprender más de la Palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente. Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y a todos los amigos y hermanos que nos ven a través de este medio, que el Señor los bendiga a todos abundantemente. Bien, vamos a seguir con el tema comisionados a la evangelización mundial. Esta es la segunda parte. A mí me inspiró un estudio de Glenn Cole para hacer este estudio y ahora vamos a leer Mateo 28, 18 al 20, que nos habla de que estamos comisionados bajo el llamado del Rey. Dice así el pasaje bíblico. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, en Mateo la palabra reino aparece más de 50 veces, hermano, y Jesús manda a sus seguidores a pensar, vivir y orar para que su reino venga a toda la tierra. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 6, versículo 10, que dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Es decir, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Perfectamente, sin dilatación, sin demora. Bueno, Jesús pide y nos dice y nos enseña a pedir que nosotros intercedamos para que eso también suceda aquí en la tierra. Por ese motivo, no sorprende que la comisión final de Jesús a sus discípulos refleje la dimensión global de su reinado. En el capítulo 13, sus parábolas ilustran la expansión global del reino. Específicamente en el versículo 33 nos dice lo siguiente, Mateo capítulo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Fin de la cita. Al comenzar sus discípulos a ministrar, Jesús les dijo que predicaran en todas partes que el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque es el carácter o es el énfasis que se hace en el libro de Mateo. Bueno, Jesús lo dijo, fue así, no lo inventó Mateo, sino que fue así. De esa forma ellos evangelizaban en Israel y de otra forma más, pero una de las frases que ellos decían era que el reino de Dios se había acercado. Por último, en vísperas de su ascensión, el rey dio la gran comisión a sus discípulos. En este importantísimo mandamiento de ir por todas las naciones, ordenaba que sus enseñanzas y mensajes fueran llevadas a todas las naciones, no solamente a una nación. El Señor predijo, aparte de esto, en términos proféticos, que el fin vendría únicamente cuando este evangelio del reino fuera predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 24, versículo 14. El reino de los cielos tiene que ser predicado en todas las naciones. ¿Y cómo vamos nosotros en la actualidad con esa tarea? Y no tan bien, le digo hermanos, no tan bien. Les voy a mostrar unos datos, les voy a decir unos datos importantes para que usted tenga una idea. La población mundial actual está en alrededor de más de 7 billones, 7 billones de personas. Hay en este mundo unas aproximadamente 1.600 etnias, es decir, 16.000 etnia, es decir, 16.000 grupos étnicos. 16.000, no son pocos. En total,
de los grupos étnicos no alcanzados, el total de los no alcanzados, ¿usted sabe cuántos son? Son un montón. 6.741. 6.741 grupos étnicos no han sido alcanzados. Estamos hablando aproximadamente de 3 billones de personas, que serían más o menos el 42% o el 40% de la población mundial. El 40% de la población mundial todavía no ha sido alcanzada con el Evangelio. Y quizás usted diga, no, bueno, pero la tecnología de ahora no importa, no ha sido alcanzado lo mismo. No ha sido llevado el Evangelio de forma eficaz y eficiente de ninguna forma. Las personas, el 42% de la población mundial no conoce bien el Evangelio. Eso estamos hablando de grupos no alcanzados, ni hablar a los que se consideran grupos alcanzados, pero que no conocen bien el Evangelio, conocen un Evangelio muchas veces distorsionado. La fuente de esta información es la página web Vive Misiones. Bien. Ahora vamos a ver en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, que nos habla de que somos comisionados en el espíritu de siervo como Cristo, en un espíritu de siervo, de servidores. Vamos a leer, dice, y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bien, el Evangelio de Marcos, que fue enviado a Roma, ¿no? El Evangelio de Marcos fue escrito y enviado a Roma, presenta a Jesús como un siervo o un servidor importante. Un servidor importante. No es el único libro de la Biblia, el Evangelio de Marcos, que nos habla sobre el Mesías como siervo. Nosotros podemos ver varios pasajes del libro de Isaías que nos habla de Jesús como siervo. Isaías 42, 1 al 21, 49, 1 al 7, 54 al 11 e Isaías 53, 12. Jesús haría una obra específica y actuaría con una obediencia incondicional y sin tacha la voluntad del Señor, ¿no? Él haría esa obra sin tacha para el Señor. Ahora leamos un poco de Isaías 53, del 7 al 11, dice lo siguiente. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado en la tierra de los vivientes, fue cortado, de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Fin de la cita. Los que nos llamamos siervo de Cristo, o pretendemos serlo, debemos actuar con esta actitud. Como quiera y donde quiera la soberanía de Dios nos conduzca, mediante una entrega total y sin reservas a la voluntad del Señor. Debemos tener esta actitud de entrega total a través de las oraciones de intercesión y de nuestras acciones en la obra. Debemos tener esta actitud de siervo, de una entrega total.
Glenn Cole dice lo siguiente: Marcos destaca la condición de siervo de Cristo al omitir su genealogía, a través de la cual los otros evangelios establecen su identidad, mostrando que como siervo de Cristo nosotros también debemos actuar según el espíritu de siervo, algo esencial para el cumplimiento de la gran comisión. Cristo busca a aquellos que han de servir sin desear de ser reconocidos y quienes abnegada y obedientemente intentan exaltar a Cristo y darlo a conocer a todos. Tales siervos definen su personalidad y su ministerio a través de su devoción y obediencia a Jesús, de su disposición a servir con toda abnegación. El único ejercicio de poder de estos siervos es extender el amor de Dios, dedicando su vida a los perdidos, a los enfermos y a los esclavos del pecado. Fin de la cita. Muy bueno, muy buenas las palabras de este siervo. Ahora vamos a ver en Lucas 24:45 que fuimos comisionados para salir con la compasión de Cristo, con la compasión de Él. Dice lo siguiente: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. El énfasis del Evangelio de Lucas, que fue enviada a los griegos, este Evangelio, es Cristo, el Hijo del Hombre, lo cual muestra el equilibrio entre la humanidad y la divinidad de Jesús y la singularidad de su carácter tanto divino como humano. Así se lo presenta a Jesús en el Evangelio de Lucas. En su vida de perfección y santidad, Jesús refleja misericordia por una humanidad sufriente y totalmente contaminada por el pecado. Está totalmente contaminada con el pecado nuestra humanidad y no es una novedad para nosotros. No, lo único que tenemos que hacer es prender nuestra televisión y ver que las noticias que hay. Realmente el mundo está sumergido en el pecado. Nuestro cumplimiento de la gran comisión, hermano, requiere un verdadero afecto a esas personas que nosotros vemos en la televisión. A esas personas que pueden ser víctimas o pueden ser los victimarios y que generan o hacen grandes maldades a la humanidad o pequeñas maldades, como sea, pero nosotros debemos tener una gran compasión y misericordia por todos nuestros semejantes, los seres humanos, de la misma manera que Jesús lo tuvo. Jesús se presenta como alguien sensible, compasivo, accesible y diligente, y se espera que nosotros lo imitemos en la misma actitud y con las mismas acciones. Con la misma actitud y con las mismas acciones. No hay nada que aprender de una persona que sirve con arrogancia o con fastidio o con intereses de por medio, por más que ésta se quiera justificar como sea, porque hay personas que sirven con arrogancia, hay personas que sirven con ira, hay personas que sirven con prejuicios y ellos se quieren justificar. No hay forma de ser justificado. Nosotros debemos servir con la misma actitud que Cristo sirvió y nosotros podemos ver su actitud a lo largo de todos los evangelios, no de un pasaje aislado y sacado fuera de contexto, sino a lo largo de los evangelios. Glenn Cole dice lo siguiente: ninguna frontera geográfica, ninguna barrera del pecado y ningún interés particular en cuanto a raza, política o economía nunca deberá restringir nuestros esfuerzos de anunciar y propagar el Evangelio. Muy bueno.
nosotros debemos esforzarnos para anunciar y propagar el Evangelio. Primero con nuestro testimonio y después con el trabajo en la obra del Señor. Vamos a ver ahora Juan, capítulo 20, versículo 21, y nos habla de que nosotros hemos sido comisionados con un mandato y un mensaje. Dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Fin de la cita. El Evangelio de Juan presenta la deidad de Jesús, el Hijo de Dios, para toda la humanidad. Como Dios, Él ha creado todas las cosas, y eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, y Él es la luz que alumbra a todo hombre. Lo podemos ver también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y como Dios, Él ha enviado a Jesús y ha venido, porque Cristo también es Dios, a traer la plenitud del perdón divino. Sus discípulos comparten este aspecto de su misión, ir por todo el mundo anunciando el perdón de Dios. Se declara aquí un mandato y también esta misión tiene un mensaje. Vamos a ver, en primer lugar dice, así también yo os envío. Precisamente, de la misma manera que el Padre envió al Hijo para traer salvación a todos los seres humanos que crean, como está escrito en Juan 3:16, así somos nosotros enviados para que a todos les llegue ese mensaje divino. ¿Usted entiende esto? De la misma manera, piense, medite un poco en esto. De la misma manera que envió el Padre a Jesús a proclamar las buenas nuevas, este mensaje de arrepentimiento, fe, perdón, esperanza, etcétera, etcétera, de la misma manera, no de una forma distinta, de la misma manera Jesús nos envía a nosotros a proclamar este Evangelio. Por lo tanto, nosotros debemos esforzarnos por cumplir este mandato de la misma manera que Jesús lo cumplió, ya que Él nos manda de la misma manera que el Padre le envió a Él. Por eso nosotros debemos cumplirlo, esforzarnos por cumplirlo de la misma manera que Jesús lo cumplió. En segundo lugar, vamos a ver que dice, a quienes remitiereis, ¿no? Él dice, a quienes remitiereis, los pecados les serán remitidos, y a quienes ustedes se los retengan, les serán retenidos. Esta frase pone de manifiesto la naturaleza condicional de su provisión de salvación. La condición de salvación es condicional. No se puede responder a ella a menos que esté entregada por los creyentes y creída por los demás. Nosotros debemos entender que hay una condición para que le llegue el mensaje a otras personas. Nosotros debemos ir, como ya lo hemos estudiado en textos anteriores, en la reunión anterior, debemos ir y predicar el Evangelio. Como dice Pablo, ¿cómo van a creer en un nombre que no conocen? ¿Y cómo van a conocer si nadie les predica? Por lo tanto, este mensaje, para que sea propagado, tiene una condición, y es que nosotros debemos esforzarnos en ver las distintas formas de proclamarlo a todo el mundo. Somos enviados como portadores de la sustancia o esencia del mensaje, que es la salvación en Cristo. La Iglesia debe declarar el mensaje fielmente, y a los que crean el mensaje les serán remitidos o perdonados sus pecados, y a los que no crean en el mensaje, van a ser ¿qué? Van a ser condenados. Ahora, déjeme leerle algo en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16, dice así:
Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo, conforme a mi evangelio, es decir, conforme al evangelio apostólico, el que nos fue entregado en la palabra de Dios. Pablo dice, conforme a mi evangelio, no porque sea de él, porque es el evangelio de Cristo, el mismo Pablo lo dice varias veces, sino porque él porta el evangelio de Cristo, lo lleva a todas partes y así nosotros debemos hacerlo. Hechos, capítulo 1, del versículo del 6 al 8, nosotros podemos ver que la encomienda y las promesas finales de Cristo, esto podemos ver en este evangelio, la encomienda y la promesa final de Cristo. Dice lo siguiente, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Bien. Como hemos ya visto en 5 referencias en el Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios, que lo vimos ahora en esta reunión, los 4 evangelios más el libro de Hechos, Jesús encarga directamente a sus discípulos ir y predicar el evangelio a todo el mundo. 5 veces lo vemos en el Nuevo Testamento como mínimo, como mínimo. Al final, prácticamente de los 4 evangelios y al principio de Hechos de los Apóstoles, cuando está Jesús antes de ascender, les dice a los discípulos, vayan y y esparzan el evangelio, las buenas nuevas a toda criatura, en todas partes, en todas las naciones. En este pasaje Jesús promete la venida del Espíritu Santo porque solo a través del poder del Espíritu Santo nosotros tendremos los recursos y la perseverancia necesaria para cumplir esa tarea. ¿Usted no tiene recursos necesarios para cumplir esta tarea? ¿O usted cree que no lo tiene? ¿Y tampoco tiene la perseverancia? Bueno, tenga presente que quizás que usted no tenga precisamente el Espíritu Santo, que usted no haya nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo es un espíritu de poder. ¿Cómo puede ser que usted no pueda cumplir una misión tan importante que el Señor nos ha encomendado? Glenn Cole dice así, el dotar de poder para la evangelización a nivel mundial está ligado inseparablemente a esta promesa. Obviamente se necesita recibir este poder si es que la gente habrá de hacer suyo plenamente el Evangelio. Pero antes que eso, hay otro asunto que espera resolución. El Espíritu Santo ha venido para convencernos de que debemos ir. Fin de la cita. Muy bueno. El Espíritu Santo ha venido para convencernos, dice este siervo, que debemos ir. ¿Usted no está convencido que usted tiene que compartir las buenas nuevas? No, pídale al Señor que lo convenza porque realmente es la voluntad de Él. Nosotros debemos compartir las buenas nuevas o ayudar para que aquellos que la comparten tengan recursos. Debemos trabajar para que las buenas nuevas sean proclamadas a todas las naciones. Debemos recibir en primer lugar poder para actuar, para ir, como dice Glenn Cole. Entonces el Señor nos dará poder para buscar a los perdidos, los cautivos por el poder del pecado, el mundo y el diablo. Los perdidos son aquellos que están cautivos por el pecado, por el mundo o por el diablo.
El testimonio, en segundo lugar, el Señor nos va a dar el testimonio y autoridad para proclamar con denuedo el Evangelio, sin tener que manipularlo, sin tener que prometer cosas que la Biblia no promete o decir cosas que la Biblia nos dice. Sencillamente, hablar con denuedo es presentar franca y abiertamente lo que la palabra de Dios dice. Nada más. Y en tercer lugar, el Señor nos va a dar poder para establecer su iglesia localmente y a lo largo y a lo ancho del mundo. No a una sola persona, obviamente, es más que obvio, sino a la iglesia. Son muy claras las fronteras que nosotros como cristianos debemos cruzar. Dice, me seréis testigo en Jerusalén, es decir, la zona en donde nosotros vivimos. Debemos esforzarnos para que el Evangelio puro realmente sea proclamado en donde nosotros vivimos. Yo le quiero hacer un paréntesis. A mí, la verdad, me extraña muchas veces de personas que dicen que han sido llamados a las misiones y nunca comparten el Evangelio. Tienen obras en todas partes para que el Evangelio sea compartido, menos en donde ellos viven. Es raro, a mí me resulta raro. La verdad, me resultan raros. Sí creo más en aquellos que hacen misiones y que han salido siendo misioneros, pero también cuando estaban en su iglesia local, uno los veía que evangelizaban. Eran personas preocupadas por las almas perdidas. ¿Cómo puede ser que el amor de Dios en mí sea tan selectivo? Sí, yo me preocupo por los que viven en África. ¿Y los que están acá en Córdoba, qué pasa? ¿No les debo yo el Evangelio? Pero por supuesto que se lo debo. Somos deudores a todo el mundo. Y si yo no puedo viajar lejos, bueno, yo me debo en mis oraciones. Yo debo interceder por aquellos hermanos que sacrificialmente se han ido allá. Debo interceder por ellos y ayudarlos en lo que pueda. Luego dice en toda Judea, es decir, a nivel nacional, en Samaria, es transcultural, y hasta en lo último de la tierra, a nivel mundial. El último mandamiento dado por Jesús aquí en la tierra pone en evidencia, viene en evidencia la voluntad de Dios que nosotros debemos realizar con diligencia, en donde nos toque. Quizás que usted no se vaya a otro país, pero sí puede orar por otro país, o por los hermanos que están trabajando en otros países, orar por aquellos grupos que todavía no han sido alcanzados. Miren lo que estamos hablando de 3 billones de personas, se calcula. 3 miles de millones, miles de millones de personas no han sido alcanzadas. Entonces nosotros debemos tratar con diligencia en orar para que el Señor alcance a esas personas, a esos miles de millones. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios, vamos a ir primero a unos anuncios que nos dicen los medios en los cuales usted puede llegar a contactarse con nosotros, y después vamos a orar.